Buenos días, pues continuamos con la 11ª Jornada de Sociología 2025, Intervenciones Sociales, a través de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, en la 8ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales de COMEXO, del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Y pasaré la voz a la estudiante Arely Muñoz para que mejor representara a la maestra Julieta. Adelante. Buenos días, presento a la maestra Julieta Curiel, candidata a doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC. Es maestra en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Tiene la formación de Sociología por la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, ha trabajado en el sector público, privado y social, se ha desempeñado por más de 15 años en la docencia y actualmente es académica en la licenciatura de Sociología en la Facultad de Ciencias Humanas en Mexicali. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y sus intereses son la sociología ambiental, desarrollo comunitario sustentable, salud ambiental y desarrollo humano. Buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, continuando con lo que había quedado pendiente de ayer, que ya era la aplicación de los sistemas de información geográfica a productos específicos. Me voy a referir, en el caso de la frontera norte, me voy a referir a un plan parcial que se elaboró en el año 2012 con estudiantes del doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable. La siguiente, por favor. Bueno, el grupo era bastante amplio, donde se elaboró este plan parcial con un enfoque de desarrollo sustentable del fraccionamiento Granja Santa Cecilia en la Ciudad de México. La siguiente. Bueno, lo primero que tenemos aquí es un mapa de la ciudad de Mexicali, donde vemos pues la frontera con Caléxico y las diferentes salidas que tenemos a San Felipe, por la carretera San Felipe, a San Luis Río Colorado, Sonora, y a Tijuana, Baja California. La siguiente, por favor. Ahora estamos visualizando el fraccionamiento Granja Santa Cecilia. Este es a nivel sector, se encuentra en el sureste de la ciudad de Mexicali, muy cercano a la carretera que va a San Felipe. Entonces, pueden ahí observar en el mapa que es muy cerca de una de las fronteras que tiene la colonia es con la Laguna Campestre. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una imagen de satélite de la localización a nivel sitio de la colonia. Es una colonia bastante amplia, donde se puede observar que, bueno, es, digamos, la orilla ya de la ciudad. Es un área suburbana, es decir, que, bueno, se encuentra localizada ya en los límites entre la ciudad y el área del Valle de Mexicali. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este plan parcial? El objetivo era elaborar un diagnóstico del fraccionamiento Granja Santa Cecilia en la ciudad de Mexicali para proponer estrategias que sirvan de base para un plan parcial con un enfoque sustentable que contribuya con el bienestar social, el desarrollo económico y la calidad ambiental del mismo. Ese es el objetivo planteado. Vamos a hacer un análisis de la estructura urbana. Bueno, el fraccionamiento de Granja Santa Cecilia se encuentra dentro de la delegación Cerro Prieto, conectando al sur de la mancha urbana de Mexicali, y la superficie de estudio es de 1.29 kilómetros cuadrados, que representa aproximadamente el 0.51% del total de la superficie urbana del municipio.
La traza urbana del fraccionamiento es predominantemente ortogonal, ocupado en su mayoría por vivienda particular. El fraccionamiento está conformado por manzanas rectangulares e irregulares, semejantes en algunos casos unas a otras, ¿no? Un gran porcentaje del fraccionamiento cuenta con calles sin pavimentar. De hecho, solo encontramos 2 calles pavimentadas de las que cuenta el fraccionamiento. Y también hay una escasez de banquetas. La zona se encuentra rodeada por las avenidas Marisela y Cecilia, que sirven además como límites del fraccionamiento. Veíamos en la foto anterior que el límite del fraccionamiento era la parte de la laguna campestre. En el caso de usos de suelo y densidad, aunque la zona predomina el uso de suelo para vivienda particular, existen gran número de unidades económicas, principalmente aquellas que se enfocan a actividades comerciales. Dentro del fraccionamiento encontramos gran cantidad de espacios que son para el resguardo de trailers y de talleres mecánicos. Bueno, el fraccionamiento cuenta con cierta infraestructura y servicios públicos. La infraestructura y servicios públicos que se ofrecen en el fraccionamiento Granja Santa Cecilia se encuentran los siguientes. Cuenta con servicio de agua potable con una cobertura del 97%, energía eléctrica 96%, pavimentación 15.68%, línea de drenaje sanitario 80%, cuenta con alcantarillado, alumbrado público, comercio, transporte público, servicio de limpieza, telefonía y recolección de basura. Aquí habría que revisar particularmente dentro de los servicios públicos el transporte público que en ese momento se contaba era una sola ruta de camión público. Actualmente no cuenta con servicio de transporte público. El servicio de limpieza son 2 veces por semana, cuenta con telefonía y recolección de basura. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver, está dividido este plan, está dividido en 3 apartados. Vamos a ver el primero, que es el apartado social. Aquí vamos a definir lo que es la sustentabilidad social. Esta atiende los desafíos delineados en la satisfacción de las necesidades humanas y sociales. Su orientación no se limita a los problemas de pobreza, incluyendo el hambre, falta de habitación, agua potable, entre otros, sino que se fundamenta en los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales que permiten al individuo convivir en sociedad a fin de propiciar el desarrollo social mediante acciones sociales sustentadas en los principios de justicia, equidad e igualdad social. Esto de acuerdo a Faladori, 2002. Y bueno, en la siguiente imagen tenemos la población. La población total para ese momento, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, contaba con 898 personas, de las cuales 452 era población masculina y 399 población femenina. De acuerdo a la estructura de la población, tenemos la jefatura de hogares. En el caso del 82% son hogares con jefatura masculina, y el 18% tenemos hogares con jefatura femenina. Adultos mayores, expectativas de vida. Tenemos que de adultos mayores, el 32% son de población masculina mayores de 60 años y el 33% población femenina mayores de 60 años. En cuanto a seguridad pública, la seguridad la colonia es de nivel bajo, es decir, tiene problemas de alumbrado, aunque sí visualmente cuando realizamos el recorrido de campo se veía que había algunas luminarias, sin embargo, la mayoría tenía los focos rotos o no funcionaba. Entonces, tiene graves problemas de alumbrado, igual de robos, homicidios y delitos cometidos en el área de manera recurrente. Aún sin ser una de las zonas más inseguras de la ciudad, posee una aproximación geográfica y por su nivel de urbanización reciente, es una zona suburbana, se encuentra aislada y además bordeada por un dren. Este dren es abierto
y que es el dren que viene a la Laguna México. La percepción es de inseguridad por parte de sus habitantes, dicen no salir a la calle por la noche. En lo que va del año han ocurrido diversos incidentes violentos, tales como homicidios con alto grado de exposición de violencia, lo que comúnmente conocemos como entambados, que se encontraron es muy cerca del dren. Robo con violencia que derivó en un homicidio en el centro comercial local Oxxo. Es un Oxxo que está dentro de la colonia donde pues hubo ese robo con violencia. No cuentan con patrulla de barrio y cuando requieren apoyo deben acudir a la delegación Cerro Prieto a la cual pertenecen. Sin embargo, nos comentaban los habitantes en ese momento que en la delegación Cerro Prieto pues tardaba mucho en llegar la patrulla, hasta más de 2 horas. Entonces, que cuando se daban estos actos violentos, pues no sabían a quién acudir, si era a una delegación más cercana de Mexicali o a Cerro Prieto, que tardaban mucho tiempo en llegar las unidades. En cuanto a servicios de salud, tenemos el 71% con derecho a audiencia y el 29%, es decir, 243 personas sin derecho a audiencia, ¿no? Esto es en cuanto a la condición de derecho a audiencia de servicios de salud. Educación. El total de población de 3 a 5 años que no asisten a la escuela según sexo, tenemos que el 65% son hombres y el 35% son mujeres. En la población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela según sexo, tenemos que en el caso de hombres tenemos el 100%, en el caso de mujeres el 0%. Población de 15 años y más analfabeta, tenemos que el 70% son mujeres y el 30% son hombres. En la siguiente imagen, ustedes pueden visualizar las condiciones de la vivienda. En este caso, es una casa desocupada en el fraccionamiento que por las condiciones que cuenta la estructura de la vivienda, pues entra dentro del grado de marginación. Y finalmente tenemos un mapa de la zona metropolitana de Mexicali con grado de marginación urbana por AGEP del 2010. Este mapa fue construido o confeccionado por CONAPO, SEGOP y el gobierno federal, con los datos del INEGI del 2010. Entonces tenemos que para la zona de Granja Santa Cecilia tenemos un color naranja, es hacia el sur. Color naranja que estamos hablando de un grado de marginación medio. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues para el lado de progreso es donde los grados de marginación son muy alto o alto. Y bueno, respecto al último mapa, que es calidad de la vivienda, de acuerdo al observatorio urbano, tenemos que estas son las, por colores, tenemos los grados de calidad de la vivienda y los colores van el porcentaje de viviendas con piso de tierra. El color más oscuro, estamos hablando de entre un 7 y un 12%, el azul más oscuro, y el verde más claro, estamos hablando entre el 0 y el 1%. Entonces, ahí pueden ustedes identificar, pues, cuáles serían esas viviendas, cómo están ubicadas en el caso de calidad de la vivienda respecto al piso de tierra. Vamos al siguiente, que son viviendas desocupadas. Aquí estamos mencionando que estamos hablando del color azul más oscuro, estamos hablando entre el 30 y 43.40%, y el verdecito más claro, que sería lo mínimo de viviendas desocupadas, estamos hablando entre el 5.5% y el 10%. Ahí están las áreas donde están las viviendas desocupadas. Y finalmente las conclusiones.
La dimensión social de la sustentabilidad representa un desafío que es necesario enfrentar ante la magnitud de las problemáticas socioambientales que impiden generar las condiciones necesarias para implementar planes urbanos con un enfoque sustentable. Así, no debemos soslayar la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad como una realidad donde el hombre, debido a razones de supervivencia, ha transformado la naturaleza de tal suerte que los cambios sociales a nivel estructural han permitido que las sociedades modernas integren un sinfín de factores sociales de distintos grados de complejidad. Y eso sería todo por mi parte. ¿Alguna pregunta, comentario, duda que tengan respecto a este plan parcial con un enfoque de desarrollo sustentable donde aplicamos los sistemas de información geográfica? ¿Tiene alguna duda, algún comentario? Sí, adelante, Alvis. Ok, ¿qué tal, profe? Sí, yo tengo una pregunta respecto a las instancias o las instituciones que atienden ahí los asuntos, por ejemplo, de seguridad. Tengo entendido que Granja Santa Cecilia todavía, digo, no sé si haya habido una reestructuración en las delegaciones, pero tengo entendido que Granja Santa Cecilia todavía no es parte de la delegación Cerro Prieto, sino que empieza desde el poblado Palo Verde, ¿no? La colonia Río Hardy y luego ya para abajo. Y es algo que sí afectaría bastante porque ya de por sí las delegaciones, por ejemplo, en el caso de Cerro Prieto, yo me acuerdo que tenían solamente, hizo una delegación grande, ¿no? Como 37 ejidos abarcan y poblados abarcan esa delegación. Había nada más una sola patrulla. Entonces, bueno, entonces si hubiera algún problema de, no sé, de criminalidad, etcétera, pues imagínense, no sería muy difícil. Y en la delegación, pues claro, les queda relativamente cerca porque está pues ahí todavía tienen que recorrer unos 13 kilómetros, ¿no? Para entrar al poblado Cerro Prieto. Pero según yo tengo entendido que no es parte todavía de la delegación, no sé si usted sabe de ese asunto. Porque bien podrían acudir directamente ahora sí que a la matriz, ¿no? A lo que es el municipio de Mexicali, ¿no? Al centro de población, donde la atención pues podría ser más rápida, ¿no? Donde hay más elementos, por decirlo así. Porque si fueran directamente a la delegación, pues sí, sería demasiado tardado. Digo, porque me consta que las delegaciones cuentan con una, y en el mejor de los casos, y solamente en el caso del Guadalupe Victoria, 2 patrullas. No sé si sepa algo de eso, porque yo tengo entendido, insisto, que Granja Santa Cecilia no es parte de la delegación Cerro Prieto. Sí, respondiendo un poquito, les preguntábamos a los residentes de la colonia a qué delegación pertenecían, y ellos nos decían que a Cerro Prieto. Sin embargo, tiene razón, solo hay una patrulla para toda la delegación. Y entonces cuando preguntábamos, bueno, ¿a dónde acuden? A Mexicali, decían, es que el Mexicali nos mandan a Cerro Prieto y se echan la bolita. Entonces no llega la patrulla, dice, si la pedimos a Mexicali nos dicen que estamos adscritos a Cerro Prieto y tarda más en llegar la patrulla porque mandan la orden para allá. Entonces decían, mínimo 2 horas o más. O sea, era la atención si sucedía algo, algún hecho violento, no tenían respuesta ni de la delegación de Cerro Prieto ni de la delegación de Mexicali. Entonces, como que estaban en esa transición, en ese límite entre lo urbano y lo suburbano, y administrativamente, pues ahí no funcionaba. Y los que pagaban los platos rotos, pues eran los pobladores del fraccionamiento. No sé si respondí su pregunta. No, sí, bueno, al menos con la versión de ellos, porque tienen razón, ellos como que se perciben, ¿no? Insistiendo en que están en el puro límite, porque el poblado Palo Verde, la colonia Río Hardy, la colonia Colorado 5, 4, etcétera,
ya son de Cerro Prieto, pero ellos no, ellos como tal no, en el estatuto territorial no, y por lo tanto deberían ser atendidos directamente por los elementos que están en la comandancia que está en la náhuac, ¿no? De ahí deberían traerlos. Aparte es más cercano, son menos kilómetros los que tendrían que recorrer en el supuesto de que la patrulla estuviera en la delegación, que serían mínimo 15 kilómetros entre lo que recorre en la carretera estatal y lo que recorre en la carretera federal. Y en el Terán Terán, junto con Anáhuac, que es donde están pues, la mayoría de las patrullas, pues no debería haber mayor problema, pero bueno, si eso es lo que dice la Dirección de Seguridad Pública, pues lamentablemente es la realidad, pero no debería ser. Aunque sí es curioso eso, ¿no? Ese limbo en el que aparentemente están en que, pues bueno, ¿quién los atiende? ¿No? La Sí, delegación digo, la Dirección de Desarrollo Rural, ¿no? O directamente el municipio. Es curioso eso. también, también nos comentaba los pobladores que la única patrulla que había en Cerro Prieto, en la delegación, en muchas ocasiones no tenía gasolina. Entonces era uno de los motivos, a pesar de que estaba la distancia más corta, sin embargo, pues no podían acceder porque o no tenía gasolina o estaba descompuesta. Esa era la cuestión por la que no llegaba, ¿no? En la patrulla. Sí, exactamente. Yo porque a mí me tocó cuando estaba en el municipio atender gente de esos poblados y me decían lo mismo, que siempre, o sea, que estaban todavía dentro del municipio, ¿no? Dentro de Mexicali y me decían lo mismo, no, es que me mandan a la delegación cuando no debería ser así. Para empezar porque pues, ya está precisamente delimitado cuál es el área pues, pues, de trabajo, vaya, de las mismas. Y Cerro Prieto ya de por sí que es muy grande, ¿no? Creo que es después de Colonia Nuevas la delegación más grande y, pues, y de las más pobladas, ¿no? Porque son 37, 38 ejidos, no tengo el dato exacto, pero sí es mucha gente y además muy dispersa. Entonces sí, el problema es eso, respecto a la seguridad, que no tienen la cobertura que deberían tener y todavía que le salgan desde, desde la Dirección de Seguridad Pública decirles, no, ven en la delegación, pues es peor la cosa. No, y con el servicio de recolección de basura es lo mismo, es un solo camión para toda la delegación. Sí, en cuanto a servicios públicos, se notaba claramente que era esa zona de transición entre lo urbano y lo suburbano y esto es lo que mencionaba, ¿no? Quedaban en el limbo, no solo en servicios de recolección de basura, sino pavimentación de calles, aparte que eran muy amplias las calles, no había banquetas, los servicios de luminaria no funcionaban completamente y por las noches pues sí se sentía esta sensación de que la gente no podía salir de noche porque se sentía muy insegura. Además, en el aspecto ambiental había muchos desechos de aceite de, de, de trailers. Había grandes espacios donde había abandonados trailers, llantas, lotes baldíos con mucha basura. Entonces, sirve como ese espacio donde de las demás colonias van y depositan pues estos residuos que ya no se quieren. Sí, de acuerdo, así como lo menciona, me consta. No sé por qué ya recorrí y sí, tienen esos problemas pues ahora sí que, como dice usted, ¿no? ¿Quién se pasa la bolita? Que no debería ser porque ya está definido mediante la misma normatividad municipal, pero bueno, es un área de oportunidad, desde luego. Gracias. Gracias. ¿Tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta para la maestra Julieta? Vale. Si no hay ninguna otra pregunta, pues le agradecemos mucho por su presentación y en punto de las 11 continuaremos con la siguiente conferencia. Les invitamos a quedarse y muchas gracias por acompañarnos.